Muchos me habéis enviado los sprites rojos, que precisamente han ocurrido en Francia, y ahora os muestro las imágenes. Son algo espectacular, y realmente estas descargas eléctricas ocurren por encima de las tormentas, entre 50 y 90 kilómetros en la mesosfera. Realmente la ciencia ortodoxa no nos dice mucho sobre ello, porque es algo que no está muy estudiado. Ahora, a mí me recuerda muchísimo a lo que hemos visto en tantísimos primados negativos, y es que al abrir un portal interdimensional, sobre todo cuando entran entidades oscuras, suele verse el color rojo. Lo hemos visto en multitud de primado negativo. Lo pudimos ver, por ejemplo, en la película de la Torre Oscura. Lo pudimos ver también, por ejemplo, en Stranger Things. Lo pudimos ver también, cómo no, en la serie tan buena que aparece el conejo blanco, recordarlo, y que al abrir el portal interdimensional y entrar estas entidades, precisamente se vuelve rojo. Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta, porque realmente esto a mí me da mucho que pensar. Nosotros con nuestros limitados 5 sentidos, en esta realidad holográfica que podemos descodificar, el rango de frecuencias al cual podemos, digámoslo así, acceder es muy limitado. Con lo cual nosotros lo que estamos viendo en esas descargas eléctricas es precioso, es muy bonito. Pero lo cierto es que aunque duren milisegundos, puede ser que sea lo único que captemos con nuestros limitados 5 sentidos y que realmente nos está ofreciendo la posibilidad de ver cómo están entrando entidades desde otra dimensión frecuencial, y probablemente sean entidades negativas que se alimentan de nuestra energía, que nos drenan todas esas bajas vibraciones que nosotros mismos generamos cuando nos dejamos llevar por el miedo, la lujuria, la envidia. Entonces, cuando nosotros sentimos este rencor y generamos todas esas bajas vibraciones, estos seres de otras dimensiones pueden alimentarse, pero el caso es que necesitan acceder a este paradigma frecuencial. Como ya sabéis, lo que hemos podido confirmar en tantísimo primado negativo a lo largo de todo lo que llevo yo estudiando este fenómeno en concreto, precisamente es que hay 12 dimensiones frecuenciales, el multiverso es frecuencial, compuesto por 12 paradigmas frecuenciales, cada uno abarca una gama de frecuencias concreta, como nosotros aquí en la tercera dimensión. Nuestro toroide electromagnético frecuencial, de aquí en la Tierra plana, tiene una gama concreta de frecuencias, pero, como sabéis, solo podemos descodificar unas pocas. Por eso hace falta para ver los huesos del humano los rayos X, y para ver los órganos los rayos gamma, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay una amplia gama de frecuencias a las cuales podemos acceder, pero si tenemos el descodificador adecuado. En este caso, que vemos los sprites rojos, realmente lo que podemos descodificar es muy limitado. Vemos esa maravilla que dura milisegundos y que es preciosa, pero lo cierto es que podría ser la entrada de entidades oscuras y es lo único que nosotros podemos captar. La historia es que la ciencia ortodoxa, sepa lo que sepa, dudo muchísimo que traten de desarrollar alguna teoría que vincule entidades de otras dimensiones. Ahora, nosotros eso lo tenemos muy claro, lo sabemos muchísimo, porque hemos visto desde posesiones demoníacas hasta influencia de drenaje energético, incluso con las baterías de las cámaras cuando se están grabando psicofonías, o descargando de energía a los móviles, o a las propias personas que están allí captando las psicofonías. Porque si algo sabemos, es que para acceder de una dimensión frecuencial a otra, para acceder de un paradigma frecuencial a otro, es necesaria muchísima energía. Por eso cuando hay conexión entre dimensiones, se necesita mucha energía. Por eso se descargan las baterías, o las baterías de los móviles, o las baterías de las cámaras, o la misma batería energética del humano, para poder tener esa energía, esa alma en concreto, ese ser en concreto, y que pueda transmitirte esa información a través de la psicofonía. Entonces, sabiendo esto, tenemos que tener en cuenta que realmente lo hemos visto en demasiadas películas, y entonces tenemos que sospechar de estos sprites rojos. Son un fenómeno que es muy bello, pero que podría esconder algo mucho más profundo detrás. Para empezar, ¿realmente es natural solamente
¿O eso es la apertura de un portal interdimensional generado por personas humanas aquí en la Tierra para poder acceder a otras dimensiones o que puedan entrar entidades que les enseñen cómo poder, digámoslo así, controlar a la población más fácilmente aquí? Porque daros cuenta de una cosa: cuando las personas nos sentimos bajas de energía o nos sentimos que nos drenan la energía y estamos muy bajos de ánimo, y eso os habrá pasado con cualquier persona, digámoslo así, negativista, que os acercáis a ella y cuando pasa todo el día, después de haber estado con ella, os sentís descargados de energía, porque toda esa baja vibración de todas las cosas que le están pasando malas, de que te hable de cosas negativas, y tú estás vibrando bastante alto, ella se alimenta de ti. Tú la animas un poco, pero tú desciende tu vibración y te apenas o estás más depresivo y cansado. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, sabemos perfectamente que podrían estar los seres humanos abriendo portales interdimensionales, o directamente todas estas entidades de otras dimensiones con las cuales colaboran los gobiernos bajo tierra, en las bases subterráneas, podrían estar abriendo portales de acceso a entidades que a ellos les viene bien, incluso a larvas astrales, que sencillamente, aunque no les valgan para nada más que descargar energía del humano, eso ya les es suficiente, porque las personas, cuando estamos descargadas de energía, tristes y apáticas, no salimos a cambiar el mundo y, por supuesto, no tenemos tanta fuerza para oponernos a las leyes coercitivas de derechos que nos imponen desde el gobierno imperante. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, porque las logias Illuminati saben muchísimo más de lo que nos cuentan, y lo cierto es que muy probablemente estén involucrados en estos sprites rojos. De todas formas, también podría ser al revés. Podría ser que, desde otro paradigma frecuencial, directamente estén accediendo los seres porque lo están abriendo ellos mismos, el portal. Ese portal interdimensional abierto a determinada, digámoslo así, hora en determinada localización, permitiría que entraran estos seres y estas entidades aquí en la tercera dimensión. Una, para alimentarse y drenarnos nuestra energía, y dos, también porque les interesa estar aquí por diferentes motivos. E incluso podrían estar investigando lo que ocurre en las bases subterráneas porque ocultan cosas muy importantes. Y lo cierto es que los seres de otras dimensiones hay buenos y malos, y algunos están investigando todo lo turbio que se está llevando a cabo aquí. Saben bien que las logias Illuminati celebran rituales de sacrificios humanos para canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión en cualquiera de las 4 fases de la luna. Entonces, ellos, que saben que hay colaboración entre los miembros de las familias reales y los reptiles de la cuarta dimensión, saben perfectamente que nos están llevando por, digámoslo así, una línea de tiempo equivocada, que les interesa a ellos. Y precisamente, como al final en todo el multiverso frecuencial lo que existe es la polaridad, el negativo y el positivo, para que podamos aprender todos los aprendizajes espirituales, desde lo más negativo hasta lo más positivo, pues lo tienen en cuenta. Y al tenerlo en cuenta, lo que están haciendo directamente es que también, así como nos interfieren los negativos, hay seres buenos que también están investigando y diciendo, hey, quizá aquí se estén pasando, y vamos a tratar de ayudar a los otros seres porque es imposible que, digámoslo así, por esta línea de tiempo, las cosas sean favorables para el ser humano. Entonces, hay muchos factores, digámoslo así, metidos en esto. Pero lo cierto es que los sprites rojos a mí me parecen una maravilla, los veo y me encantan, es algo que te maravilla, las cosas como son. Pero lo cierto es que cada vez que lo veo, me vienen a la mente todas las películas que he visto con el cielo en rojo abriendo portales interdimensionales para que entren entidades oscuras, con lo cual, algo precioso para la vista, y que a mí me encanta, realmente será muy probablemente un acceso de entidades de otra dimensión aquí. Porque recordarlo, si también aprovechan las fases de la luna para acceder con más facilidad a los reptiles de la cuarta dimensión, cuando sacrifican humanos, los miembros de las familias reales en los centros ritualísticos situados sobre las líneas ley, quiere decir que hay más llaves para acceder a este paradigma frecuencial. Y quizá una de ellas la estemos viendo con los sprites rojos. Porque lo cierto es que en todas las películas que hemos visto, la mayor parte de las veces que aparecen portales interdimensionales,
Si son rojos, es para que entren entidades negativas. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Vamos a seguir investigando todo esto por, digámoslo así, una línea que no es la de la ciencia ortodoxa. Porque ellos no van a barajar nada de esto. Realmente ahora empiezan ya a decir o a admitir que tienen contacto con entidades de otras dimensiones y que puede que haya seres extraterrestres, ya lo sabéis, por el proyecto Blue Beam. Ellos quieren hacer un gobierno mundial, y ese gobierno mundial solo será posible, como decía Reagan, porque tenemos una amenaza exterior común. Entonces, todos los seres humanos se unirían en contra de esa amenaza común. Así que se podría formar el gobierno mundial sin ningún tipo de problema. El caso es que lo cierto es que, a pesar de que ellos puedan utilizar esta narrativa de los extraterrestres vienen del espacio exterior para colonizarnos y así tener un gobierno mundial, aunque utilicen esa narrativa, nosotros no debemos de ser estúpidos. Sabemos perfectamente que hay seres de otras dimensiones. Sabemos perfectamente que las almas se encarnan. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay un, digámoslo así, paradigma frecuencial oculto tras, digámoslo así, todo lo que nosotros podemos percibir. Incluso con los descodificadores que nosotros creamos mecánicamente, como los rayos X, los rayos gamma, etcétera, etcétera. Incluso tras todo eso, hay más paradigmas frecuenciales, y si son 12 dimensiones frecuenciales, que es lo que hemos podido observar en todas las películas, que siempre se confirma que el multiverso es frecuencial y que son 12 paradigmas frecuenciales que podemos acceder de uno a otro, siempre y cuando tengamos la capacidad, como por ejemplo un ovni que forma su propio campo electromagnético toroidal, protege esa frecuencia vibratoria de la cual vienen esos ovnis y lo protege de todas las frecuencias que tenemos en el toroide electromagnético frecuencial de aquí de la tercera dimensión. Con lo cual, ¿qué pasa? Que el gobierno utilice lo de los extraterrestres para tratar de crear el Blue Beam y que luego seamos mucho más susceptibles la población de aceptar un gobierno mundial, que al final es lo que quieren las logias Illuminati, que el gobierno sea uno para poder emanar todas las órdenes y que todos ejecuten exactamente lo que les interesa a las logias Illuminati, que lo pudimos ver con el encierro, lo visteis claramente, como, no importa si fueran de izquierdas o de derechas, no importa, todos hicieron lo mismo, encerraron a la población para meterles miedo y que voluntariamente se medicaran. El problema, reacción, solución. ¿El problema cuál era? Una enfermedad muy contagiosa que iba por el aire. La reacción, la gente no quería quedarse encerrada en sus casas, quería volver a la normalidad, exigía una solución. Y ahí viene la solución, que precisamente es medícate, y así puedes ir por ahí. Entonces consiguieron medicar a la población, cuando era el objetivo principal, medicar a la población. Todo el resto, sencillamente era el plan, problema, reacción, solución. Siempre lo hacen igual. Entonces, con estos sprites rojos, se nos están abriendo otro campo de estudio. Lo cierto es que ahora estamos captando fenómenos que antes no captábamos, como también, por ejemplo, cuando te está dando el sol y vemos el círculo todo reflejado en la cúpula. Ya empezamos a ver todas estas cosas que antes no nos fijábamos. Y es precisamente porque el Sol es mucho más pequeño y está mucho más cerca de lo que nos dijeron. Y por eso también se forma en la cúpula con el reflejo todo ese halo de luz. Entonces, todas estas cosas que ahora estamos grabando y captando con nuestras cámaras nos están dando muchísima más información. Y estos sprites rojos son la bomba. Para empezar, porque yo me podría quedar horas mirándolos de lo bellos que son. Pero luego, cuando comprendo y empiezo a reflexionar sobre todo lo que he aprendido, digo, mierda, cuidado, porque quizá lo que estamos viendo tan bello sea la puerta de entrada a entidades de otras dimensiones, y que son negativas. Recordarlo, si hemos visto en primado negativo, como por ejemplo en los cazafantasmas, acordaros, cómo es necesaria la electricidad para que estas entidades oscuras se, digámoslo así, viajen con facilidad por toda la Tierra, por algo tenemos toda la Tierra con red eléctrica y así, eso facilita que las entidades oscuras puedan alimentarse de los humanos que están cerca del tendido eléctrico, porque ellos lo utilizan como vía para poder viajar de un lugar a otro. Con lo cual, esto es un fenómeno eléctrico, estos sprites rojos, es un fenómeno eléctrico.
Todos sabemos que el universo es eléctrico y ahora cada vez lo tenemos más claro. Sabemos que todo va por electromagnetismo, igual que los cráteres de la Luna. Los cráteres de la Luna están hechos por descargas eléctricas. Por eso mismo los cráteres de la Luna no tienen casi profundidad, o bueno, digamos que la profundidad que tiene es homogénea en todos los impactos supuestos que hay. Y tienes que preguntarte, bueno, si el supuesto asteroide era mucho más grande, ¿por qué no profundizó más? Pues eso tienes que preguntártelo, y aparte lo vimos en experimentos con laboratorio, cómo, teniendo una superficie como la lunar, cuando se le da una descarga eléctrica, queda exactamente igual que lo que llaman cráteres de meteoritos. ¿Qué es lo que pasa? Que te venden la historia del espacio exterior para quitarte el dinero a través de la NASA, mantenernos pobres a la mayor parte de la población y, por supuesto, lavar dinero las personas ricas de todo ese dinero que ganan de actividades ilícitas como prostitución, venta de órganos, prostitución infantil, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que precisamente el verso de que el meteorito viene y puede matarnos es de la farsa de los dinosaurios, acordaros. Así condicionas a la gente, le puedes meter miedo de que puede venir un meteorito y matarlos a todos. Luego verifica su teoría del universo, que puede salir de la Tierra, cosa que no es factible, no se puede salir de la Tierra, es algo que está más que comprobado, por eso los cohetes suben y luego los tiran al mar, siempre hacen un arco. Y además lo hemos podido ver, como cuando van surcando el agua, por arriba, las aguas de arriba, se ve como si fuera exactamente lo mismo, un barco navegando en el agua, pero es el cohete navegando en el cielo. Precisamente por eso los antiguos decían navegar en las aguas de arriba, por eso, porque no eran estúpidos y sabían muchísimo más. Muchas veces lo aprendían precisamente de tener contacto con seres de otras dimensiones gracias a nuestra glándula pineal y todas esas meditaciones que hacían. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto a la hora de analizar los sprites rojos, porque realmente huele a que están abriendo cada vez más portales. Y esos portales dan acceso a entidades oscuras. Y muchas veces nosotros nos encontramos mal, bajos, y os encontréis fatal. Y tenéis que empezaros a preguntar, ¿realmente por qué estoy mal? Muchos días estáis mal por la astrología, tenéis que vigilarla siempre. Y decir, vale, es que me toca unos días muy malos. Tengo que tratar con más empatía a mi pareja, entender que me estoy enfadando por nada, pero no es por nada, es que realmente en tu astrología en estos días vas a estar muy mal. Tienes que ver las cuadraturas, etcétera, etcétera, y verás que encajan muchas veces, precisamente por eso, porque venimos programados. Sea por una programación arcóntica o sea por una programación estructural de la naturaleza de la realidad. Eso ya a elección de cada uno, pero encaja. Igual que los biorritmos, tenemos que tenerlos en cuenta, igual que los hechos que te ocurren día a día, igual que tu enculturación, todo cuenta para que te encuentres bien. Ahora, hay muchos factores que no tenemos en cuenta y a veces es que hay entidades negativas que nos están drenando la energía y lo cierto es que nos están impidiendo comportarnos de forma normal. Con lo cual ahí entra el trabajo de personas como Emilio Alonso Ebri, por ejemplo, que te hacen limpias, etcétera, etcétera. A mí me hizo una, me encantó. Y en determinado momento es bueno que te hagan una buena limpieza y que se te quite lo máximo posible de larvas astrales, entidades, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, valorarlo y saber que no siempre vamos a poder tener la misma actitud. El caso es, tienes que pararte y decir, hey, hay lecciones espirituales que tengo que aprender, pero es necesario que sean, digámoslo así, tan duras. Podemos amortiguar la dureza de las lecciones espirituales si barajamos todas las posibilidades, desde una enfermedad física de la ciencia ortodoxa o hasta pasar por algo mucho más espiritual. Así que tenéis que tenerlo en cuenta. Yo ahora viendo estos sprites rojos, es lo que me huelo, que son aperturas de portales interdimensionales. Es lo que a mí me parece, es lo que estoy viendo en todo el primado negativo que llevo viendo de tantas películas. Siempre el portal interdimensional de entidades negativas aparece representado en rojo. Y eso lo tengo en cuenta y me hace sospechar. Ahora, las cosas como son bellísimos los sprites rojos y me hacen disfrutar muchísimo de esta encarnación, porque son esas cosas como las auroras boreales, etcétera, etcétera, que realmente son muy bellas de ver. Ahora, ¿hasta qué punto, y es lo que tenemos que tener en cuenta, hasta qué punto eso que vemos con belleza
no es sencillamente lo poco que podemos descodificar de algo mucho más turbio que está ocurriendo. Entonces, reflexionar, aprendamos poco a poco. Y todos vosotros, los que tengáis información así, me encantaría que en los comentarios aportarais lo vuestro de lo que creéis. ¿Creéis realmente que son los sprites? De si realmente vosotros sentís algo negativo cuando se dan, etcétera, etcétera. Y poco a poco, a medida que vamos sumando la información, pues vamos llegando a las verdaderas conclusiones. Por cierto, me encantó en mi último vídeo, el de poli de guardería, me encantó. Es que me encanta, por eso sacar las cosas me encanta, porque luego vosotros me complementáis la información, y con vuestra información complementada, ¡boom!, aún voy más allá, ¿sabes? Y una de las cosas que ocurría no era solo que el reptil siempre aparece detrás del niño, no era solo que aparecen exactamente 13 niños enfrente del reptil, sino que aún va más allá. Que ya lo sabéis que el 13 simboliza el viaje interdimensional, por eso los niños, como son sacrificados en los rituales de sacrificios humanos, son los que permiten la canalización del reptil de la cuarta dimensión, gracias a la genética concreta de los miembros de las familias reales que celebran el ritual en los centros ritualísticos sobre las líneas ley. Hay que tener en cuenta una cosa, y vosotros os disteis cuenta de una cosa, y es que las dos flores forman un 11, justo a la izquierda del piano, que simboliza las frecuencias, y a la derecha podemos ver al reptil, que es el que simboliza los reptiles de la cuarta dimensión. Por eso, a propósito, meten a los niños siempre enfrente del reptil. Te ponen 13 niños y con el reptil siempre detrás de los niños, porque los reptiles vienen a ser niños, precisamente. Entonces, ¿os disteis cuenta de que en las flores ponía 11? ¿Os disteis cuenta de que cómo simbolizaban la frecuencia, la vibración, que siempre tienen que simbolizarlo, o con una radio, como lo podíamos ver, acordaros, en la serie de Cómo conocí a vuestra madre, lo veíamos claramente. ¿Dónde estaba el bebé? ¿Qué es lo que había? Podíamos ver a Moloch, los búhos, ahí estaba Moloch, y por supuesto, del lado de justo la radio del bebé, ese interfono, que lo que hace es captar las frecuencias del bebé, para que tú lo escuches si está llorando o no, pues en ese aparato, que es lo que representa las frecuencias, a la izquierda veíamos al reptil. Y te lo hacen siempre así. Ya puede ser con un peluche, como en Cómo conocí a vuestra madre, a directamente puede ser lo que estábamos viendo en esta película de Poli de guardería, con un reptil hinchable siempre detrás de los niños, y el piano simbolizando las frecuencias a la izquierda, y a la izquierda del piano estaba el número 11. Pero lo mejor de todo, gracias a esas cosas que vosotros me dijisteis, porque yo el número 11 en las flores no lo había visto, lo que sí había visto era que el niño protagonista rubio era el número 11. Pues bien, cuando me paro a ver lo que vosotros me decís, que el número 11 es precisamente también simbolizado por las flores, que se ve claramente que el tallo verde forma un 11, tenéis toda la razón. ¿Qué es lo que me doy cuenta? Fijaros en qué precisamente niño encaja justo el 11, encima del niño protagonista, que es el que enseñan de número 11. Entonces, fijaros cómo algo que yo os enseño, vosotros lo complementáis y gracias a eso llego aún a más confirmación de lo que habíamos aprendido. Por eso me encanta explicar las cosas. Y no lo veo como un error el hecho de que se me pasara a mí el 11, ¿sabéis? Porque igual que yo acerté unas veces, otras veces se me pasan porque estoy emocionadísimo al encontrar justo que aparecen 13 niños y todo, que en una película que no nos esperábamos nadie que tuviera tantos reptiles y los niños, no nos esperábamos que tuviera ese primado negativo tan exquisito, y ya lo visteis incluso cuando estaba contando las flexiones al niño, el último número que dice Arnold Schwarzenegger es el 33. Y es el niño que gana, concretamente gana cuando dice el 33. Entonces, estas cosas son muy bonitas. Y a mí me encanta, no me daña el ego el haberme pasado una prueba, porque gracias a eso os disteis cuenta vosotros, y gracias a que vosotros os disteis cuenta de eso, confirma lo que yo decía en el vídeo, que el niño número 11 es el protagonista. No solo lo presentaron como niño número 11, precisamente en el orden que presentaban a los niños, los 13 niños que ponen seguidos, sino que además el 11 que está simbolizando por
los tallos de las flores está justo encima de la cabeza del niño protagonista. Es el 11. Así que, dicho esto, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago y me encanta que realmente tenga una comunidad tan buena como vosotros. Os lo digo de verdad. Os quiero muchísimo y me animáis en cada vídeo a continuar. Así que gracias de todo corazón y deciros, no os calléis nada. Cuando realmente lo sintáis, por favor escribidme el comentario para complementar la información, para decirme vuestras experiencias o directamente para decirme, hey Enrique, gracias por haberme cambiado la vida porque miro más. Y os lo digo, me llena profundamente o me reconforta el alma cada vez que digo yo, bueno, por lo menos, tío, mi trabajo está ayudando a cambiar la forma de pensar de las personas, porque yo no quiero que piensen como yo, que eso es absurdo y egoísta. Yo no quiero que piensen como yo. Yo a lo que me dedico es a despertar almas, y las almas se despiertan cambiando de forma de pensar, no teniendo exactamente la misma forma de pensar cada uno. No, es sencillamente que la gente cambia de forma de pensar una vez comprende ciertas cosas. Y ese es mi talento, y por eso lo exprimo en esta encarnación. Porque tengo la capacidad de hacer que la gente piense distinto, no igual que yo, sino distinto, que eso es lo bonito. Así que dicho esto, os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!